Buenas noches. ¿Cómo estamos? A veces me saludan, me dicen, lo hacía en España. Momento, ya me están echando. Falta. Así que todavía me tienen que aguantar unos meses más acá. Espero, ¿no? Ahora que he escuchado al pastor Alex, qué emocionante volver el domingo. Silencio en la sala. Y te voy a explicar por qué es emocionante. Porque hoy, sábado, es nuestro Susa. Es el palacio donde estamos cómodos. Y Dios nos está llamando a reconstruir más vidas. Y nos tenemos que mover de la comodidad a un nuevo lugar desconocido, un nuevo horario, con un solo objetivo. No pensando en nosotros, no pensando en las sillas que están ocupadas, sino en las que están vacías. ¿Estás conmigo? Entonces, conectate con lo que vivió Nehemías. ¿Te frustra? Te entiendo. ¿Ya estabas acostumbrado? Te entiendo. Somos animales de costumbre. Nos vamos a acostumbrar, pero nunca lo que está en el corazón del pastor y de esta iglesia no es pensar en nosotros, sino en seguir cumpliendo la misión de la iglesia. Y a veces hay que salir de la comodidad del palacio para creer en el Señor. Amén. ¿Están contentos, no? Por la visión, por lo que se viene, porque va a ser maravilloso. Bueno, Tony, adiós. Puedes llevarte a tu gente. Estamos en esta serie Next. Y seguimos estudiando el libro de Nehemías y estamos en un punto que al estar escribiendo me encontré que es un punto muy importante, o por lo menos conecté con cosas que me pasan en la vida y me vi muy identificado con Nehemías, porque después de 52 días los muros se construyeron o se reconstruyeron. Algo sobrenatural, algo que no era normal. Mira algunos datos, pero te los tiro de chisme nada más, para que entiendas y dimensiones lo que es reconstruir algo grande en 52 días organizado, ¿no? Supongamos que era algo así, solamente para que lo tengas algo visual. Se dice que aproximadamente el largo del muro que se reconstruyó fue de más o menos 2 kilómetros. Ahora, acuérdate de esto, no es que se levantó de la nada, sino que había espacios rotos que podrían haber sido destruidos por los babilonios. Entonces era una reconstrucción, no era levantar los muros por primera vez, porque ya había muchas partes que estaban hechos. Aproximadamente se calcula que el ancho de los muros era de 2 metros. Y vos dirás, ¿y por qué 2 metros? Porque en Nehemías 12 se nombra, después lo vas a leer, versículo 31, que se hacían procesiones caminando sobre el muro. Entonces, el muro no era chiquito, no era finito, era lo suficientemente ancho para que haya una procesión de personas caminando encima del muro. Ahora, esto quiere decir que si tenemos un muro de aproximadamente 2 metros de ancho, se calcula que el muro y el alto podrían haber sido entre 12 y 15 metros. Esto es especulación, porque Ezequías lo había hecho y después ya desapareció. Esto es más o menos medidas porque no hay nada documentado que lo indique. Lo interesante de las piedras es que la mayoría que se usaron eran las mismas piedras que estaban tiradas, se reconstruían y se volvían a pegar y a poner sobre las partes rotas. Y se hizo en las afueras como una cantera donde se cortaban algunas piedras, pero la mayoría de las piedras eran las que ya estaban usadas. Así que Jerusalén ahora
desborda de alegría. Se logró, era una cosa impensada. Acordate, la oposición, vinieron, Zambalá, todo lo que estudiamos con el pastor Alex, y venían y se burlaban, y de repente la gente diciendo, por fin recuperamos el honor, después de tanto tiempo, tantos dolores, tanto sufrimiento, tanto abuso, tantos ejércitos que venían y nos pasaban por encima, ahora sí estamos protegidos. Así que la gente está celebrando. Y llega ese famoso momento que todos lo hemos pasado después de alcanzar un logro, donde la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Ya se logró, ya está. Era toda la expectativa, todo lo que tenemos que hacer ya se cumplió. Y ahora que terminé mis estudios, ¿y ahora qué? Me compré la casa, ¿y ahora qué? Hay que pagarla. Y recuperé finalmente mi familia, estaba toda hecha, estaba rota, y de repente, ahora sí, ¿y ahora qué? Restauré mi vida y ahora he decidido seguir a Cristo. ¡Qué lindo! ¿Y ahora qué? Porque hay mucha emoción, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Me tocará relajarme y disfrutar lo que alcancé? Porque claro, cuando uno logra algo, ahora da mi chance de disfrutar lo que logré. Habrá tiempo para relajarnos. Tendremos que pensar en algo más después de lograr. ¿Será que en algún momento tengo que dejar de pensar en lo que logré y ahora me tengo que enfocar en pensar en los que heredarán lo que logré? ¿En qué momento dejo de pensar en mi presente y me enfoco en el futuro? ¿En qué momento de mi vida el legado pasará a ser más importante que mis logros? Porque en última instancia los logros responden al presente y se disfrutan hoy. Pero el legado transforma generaciones y bendice el futuro. ¿En qué momento dejo de pensar en hoy y me enfoco en lo que sigue? En la historia de Nehemías, esa generación de trabajadores incansables habían puesto todo su esfuerzo. Yo me imagino, deben haber quedado, y aunque estaban organizados, pero debe haber sido un esfuerzo. Y ellos no estaban pensando en su presente, sino que más bien estaban pensando en sus hijos. Porque todos esos muros significaban seguridad, no para ellos, sino para ellos y los hijos de sus hijos. No se trataba de devolverle el honor a Jerusalén reconstruyendo sus muros, sino de la seguridad y la identidad de las siguientes generaciones. Ahora, qué coincidencia que tiene que ver, y es lo mismo que vos y yo hicimos la semana pasada al entregar nuestra promesa Next. Porque el enfoque en realidad no es una remodelación y más comodidad, sino lo que Dios va a hacer con la remodelación y la comodidad en las siguientes generaciones. Yo no puedo pensar en dar para ver. Yo doy para bendecir. Porque alguien va a disfrutar nuestro esfuerzo. Por eso, creo que el mayor logro que una generación, estoy frente a una generación que puede alcanzar, es que sea llamada o tenga fidelidad generacional. Me encontré con estas palabras. ¿Qué es la fidelidad generacional? Porque todos somos parte de una generación. Yo soy una, Alex es otra, los hijos de Alex son otras, y hay varias generaciones, pero todos respondemos a una generación. Una generación es fiel cuando no consume un legado como si fuera una manzana,
sino que siembra la semilla, la cuida y la fortalece pensando en los que siguen. Acordate, yo soy producto de un legado. En 1894, el misionero Spike del IMB le predicó a mi bisabuelo y vendió todo y hizo banquitos, y con esos bancos hizo la primera iglesia en Argentina, y de ahí estudió y nació mi abuelo, y mi abuelo, que también fue pastor, hizo mi papá, y mi papá siendo pastor, y acá estoy yo. El legado se fue, yo lo recibí, yo no lo puedo consumir el legado, es algo que recibo y no me lo puedo tragar, no es para mí, es para pasar. Eso es una generación fiel. Una generación es fiel cuando entiende que el legado es un activo, pero que debemos administrar con sabiduría. Y cuando me refiero a legado, es legado, bueno o malo, ADN, apellido, cultura, historia. Sos parte de algo y ese algo va a pasar por tu vida, le sumás y tenés que decidir si lo consumís o lo reproducís. Escucha esto, una generación es fiel cuando es consciente de que se está siempre a una generación de perder el legado o de multiplicarlo. Así que finalmente el muro se termina, el pueblo de Israel toma una decisión trascendental y es ejemplar. No se queda atrapado en el logro, sino que se enfoca en el Dios que les permitió alcanzar el logro. Y aunque la ciudad ya estaba segura y el pueblo había recuperado el gozo, comprendieron, escucha bien, que la obra más importante aún quedaba por hacerse. No eran levantar los muros físicos, era levantar los muros de la fe para proteger y fortalecer los corazones de la siguiente generación. Por eso la pregunta que hoy quiero contestar, simple, práctica, es no solamente cómo construyo una familia, sino cómo construyo un legado para la siguiente generación en mi familia. ¿Qué hago para que lo que yo recibí, pasado por mi filtro de mi vida con Karina, ahora sea dado a mis hijos y no quede acá y queden huérfanos de legado, sino que lo que yo recibí siga con ellos? ¿Están listos? 3 cosas les quiero hablar. En base a Nehemías, y voy a hablar de Nehemías capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Cada capítulo es un principio de cómo multiplicar el legado. En primer lugar, algo que lo has escuchado, pero no lo podemos dejar de repetir. No hay forma de transmitir un legado si no es a través de la palabra. No hay forma. No hay forma. No alcanza con que asistas, con que sirvas, con que vengas, con que los traigas. No hay forma. Es la palabra transmitida de una generación a otra generación. Ni siquiera confíes en los teléfonos. Lee, hacelo, hace tu devocional, conectate, mira este video. Es yo, papá, haciendo y leyendo, transmitiendo la palabra a mis hijos. Mira lo que dice Nehemías 8:1. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés. O sea que está pidiendo que lean Génesis, Éxodo, Levítico, todos los primeros libros de la ley. Y si vos lees este versículo, hay algo que está al revés de lo normal, porque el que convoca para que se lea el libro no es el líder, sino que la gente le pide al líder. Y normalmente él es el líder que corretea y el que persigue. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a leer? ¿Cuándo nos vamos a acostar? ¿Cuándo va a ser el devocional? Ahora la gente está hambrienta y le dice, necesitamos, queremos que nos leas. El pueblo, como un solo hombre, convoca una reunión y el líder, Esdras, tiene que salir corriendo a buscar el rollo para leer la palabra. Versículo 3.
Entonces Esdras lo leyó en presencia de ellos desde el alba, se calcula entre las 6:30 y 7 de la mañana, hasta el mediodía en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Y todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Eso quiere decir que por lo menos pasaron 5 horas de estudio de la palabra sin descanso, sin redes sociales, sin textos, ni WhatsApp, ni emails, y todos estaban atentos. Y a veces se hace largo cuando el pastor predica 45 minutos. Es que no es el tiempo que se habla, sino con el hambre que yo me acerco a querer aprender de su palabra. A ver, no va a pasar ni estoy te presionando, ¿no? Qué lindo sería que un día estuviéramos, o Alex o yo hablando, vamos a orar, y todos dijeran, ¡no! ¡Siga! Queremos escuchar más. No va a pasar. Pero eso es lo que está pasando ahí. Le están diciendo, por favor, tenemos necesidad de aprender. Estaban atentos a la palabra. Y acá hay 2 elementos que suenan muy familiar, ¿no? El que enseña y el que escucha. Y el que enseña debe saber lo que enseña y debe esforzarse por enseñar lo mejor posible. Y el que escucha tiene que estar atento y tener hambre de querer aprender. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi todas las bibliotecas europeas fueron destruidas hasta que finalmente termina la guerra y comienzan a construir. Y se dieron cuenta que era fácil construir edificios o reconstruir las bibliotecas, que era muy fácil volver a poner las estanterías donde se habían caído para poder apoyar los libros, pero lo devastador fue cuando se dieron cuenta que los libros que no habían sido duplicados se habían perdido para siempre. Escucha esto, el conocimiento solo sobrevive cuando alguien lo transmite. Y eso es una responsabilidad de una generación a la que sigue. La palabra solo va a pasar de generación a generación cuando se lea, cuando se enseñe a nuestros hijos prestar atención. Por eso estamos acá, por eso los grupos de vida, por eso los jóvenes ahora reunidos, por eso tus hijos reunidos, los niños reunidos, en todos los lugares con un solo objetivo, que la palabra sea enseñada. Pero esto es una vez por semana. Esto es una responsabilidad de una generación a la siguiente generación. Somos los responsables de reconstruir lo más importante en la siguiente generación, el legado espiritual a través de la palabra. Y esto Jesús lo entendía perfectamente, por eso dice en Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que escucha. Está hablando de una generación. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquellas casas. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no la pone en práctica es como un hombre insensato que la construyó sobre la arena y cayeron lluvias y todo se desapareció y se derrumbó y grande fue su ruina. Pregunta, para que pienses. ¿Tu legado va a ser dejarles una Biblia a tus hijos o que hereden el hábito de abrirla y leerla con vos? Porque es un buen regalo dejar una Biblia, firmarla para cuando seas grande, que ilumine tus caminos, que sea lámpara a tus pies. Y así es una buena frase. Eso no alcanza. Es leerla, es hablarla, es reflexionarla y pasar tiempo con la siguiente generación. ¿Estamos bien? Segundo lugar, eso es lo que hicieron ellos, ¿eh? Terminaron el muro y lo primero que hacen es, ahora queremos levantar los muros de nuestra fe. Léanos las palabras, acordaste, lo único que habría. Así que Esdras fue a buscar los rollos y lo que hace es lo único que podía hacer. No había acceso a otra cosa.
simplemente leer historias y recordar la palabra y prestaban atención. Número 2, un legado se fortalece no solamente transmitiendo la palabra, sino haciendo memoria del pasado. En el capítulo 9 de Nehemías el pueblo comienza a bendecir y a hacer memoria de lo que Dios había hecho con ellos. Es interesante. Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos de los cielos y todo lo que hay en ellos. Tú hiciste la tierra y el mar con todo lo que ellos hay. Tú das vida a lo que has creado, por eso te adora todo lo que hay en el cielo. Ellos comienzan a recordar a Dios como creador. Él es el creador. Él es el que creó todo de la nada, desde el principio. Después reconocen a Dios como alguien que cumple sus promesas. Tú, Señor, versículo 7, fuiste quien escogió a Abraham, tú lo sacaste de Ur, lo pusiste por nombre Abraham, descubriste en él un corazón fiel, hiciste con él un pacto, prometiste que a sus descendientes daría la tierra de los cananeos, de los hititas, amorreos, jabuseos y jergueseos, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ellos recordando, Dios es justo. Dios cumple su palabra, Dios es fiel. Están las otras generaciones escuchando y te estoy diciendo, recordemos lo que Él hizo. Dios es fiel, mirá lo que prometió con Abraham, ahora lo cumplió. Y todas las generaciones escuchando, Dios cumple su palabra. Reconocen a Dios como un Dios poderoso, versículo 9. En Egipto viste la aflicción de nuestros antepasados, junto al mar rojo escuchaste sus lamentos, versículo 11. Y a la vista de todos abriste el mar y lo cruzaron sobre terreno seco, pero arrojaste sus perseguidores en lo más profundo del mar como piedra en aguas impetuosas. Dios es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Mirá lo que hizo. Mirá, hace tanto tiempo, mirá lo que hizo en el Mar Rojo. Y abrió un mar, todos cruzaron, recordando el pasado para transmitir un legado. Finalmente reconocen a Dios como un Dios protector. Tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se ha apartado de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos. La columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Es imposible construir un legado sin hacer memoria. No se puede construir un legado sin recordar lo que Dios hizo en tu vida. Por eso en Israel repetían todo el tiempo, éramos esclavos de Egipto y el Señor nos sacó con mano poderosa. Éramos esclavos y ahora somos libres. Éramos esclavos y ahora somos libres. Hijos, que no se les olvide. Por eso la Pascua, por eso el recordar. Éramos esclavos, estábamos en Egipto y Dios con su mano poderosa, vinieron las plagas y ahora somos libres. Pregunta, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Cuál es la transformación que Dios hizo en tu vida? ¿Tus hijos saben tu historia? ¿Te sentás constantemente con ellos y decirles, hey hijos, vamos a dar gracias al Señor? ¿Por qué? Porque un día yo estaba perdido, estaba en adicciones, no tenía dirección, y Dios me rescató y repitiendo. Está formando un legado. La historia es parte de la transmisión del poder y el propósito de Dios. Ahora que estuve en Argentina, que cada vez que voy, no sé si es la última vez que voy a ver a mi mamá, 93, ahora cumplí 94 años, está muy ya viejita. Lo que más me preocupa o lo que más intento es que cuando van especialmente con Matías y Abigail, es decirles, ok, mamá, y medio que se acuerda, ¿no? Y cuando, ok, ¿cómo era papá? Y ahí empieza a hablar y a recordar. Porque realmente lo que quiero es que Matías y Abigail la escuchen hablando de papá. Él murió cuando yo tenía 21 años, así que son recuerdos que yo lo sé, pero quiero que escuchen de su abuela, porque eso es parte de un legado. ¿Y qué hacía papá? ¿Y cómo se sonreía papá? ¿Y cómo predicaba papá? ¿Y cómo amaba papá? ¿Y cómo te abrazaba papá? ¿Y qué es lo que hacía constantemente? Y vamos de nuevo y repite lo mismo. Y repite lo mismo. Porque es la única forma de construir un legado. Es lo que están haciendo el pueblo de ellos. Recordando lo que Dios había hecho con ellos. No hay manera de construir un legado sin dejar de recordar la fidelidad de Dios en la historia y en tu historia.
Así como abrís un álbum de fotos y recordás nombres, lugares e historias, debemos hacer lo mismo con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Abrir ese álbum de historias y no cansarnos de repetirlo. Finalmente, versículo 10. Un legado se preserva haciendo un compromiso. El capítulo 9 termina diciendo, último verso, por todo esto nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Después de escuchar la palabra que había leído Esdras, después de hacer memoria de lo que Dios había hecho a lo largo de la historia con los antecesores, ahora firman, escucha esto, leyeron la palabra, la escucharon, después hicieron memoria de lo que Dios había hecho y ahora firman un acuerdo. Nehemías 10, y se comprometen bajo juramento a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. Escucha, un legado no se logra sostener con emociones. Tiene que haber decisiones prácticas. El mayor peligro del cristiano es quedarse atrapado celebrando lo que Dios hizo y olvidarse de lo que sigue. Un legado no se autosostiene vivo, hay que construirlo como los muros de Jerusalén. Si en aquella época una ciudad sin muros era signo de vulnerabilidad, de debilidad, de vergüenza o de inseguridad, escucha esto, una generación que no construye un legado espiritual deja a la siguiente generación sin muros espirituales. Pregunta, y con esto voy a terminar, si querés, Charlie, venite. Vos estás haciendo lo que estás haciendo, y creo que lo estás haciendo bien, porque esta palabra no tiene el fin de confrontar lo que estás haciendo, sino que evalúes y tomes la decisión de mejorar lo que estás haciendo. Pregunta. ¿Qué va a encontrar la siguiente generación cuando le llegue su turno de vivir? Cuando ya sean adultos. ¿Qué van a tener en sus manos? ¿Qué crees que van a haber recibido de tu generación? Todo lo que ellos vayan a recibir depende de cuánto escuchen la palabra, de cuánto recuerden la fidelidad de Dios a través de la historia y el compromiso que vos hagas con el futuro de la siguiente generación. Y si querés un ejemplo claro de alguien que entendía esto a la perfección, es lo que Jesús hizo con nosotros. Él vino a un mundo, así como Nehemías se fue de Susa, él salió de estar con el Padre y llegó a un mundo sin muros espirituales. El pecado había roto todo. En Jerusalén los babilonios habían roto todo. Acá el pecado rompió todo. Estábamos indefensos, igual que los israelitas en Jerusalén. Estábamos expuestos a los ataques del pecado. Éramos vulnerables a la muerte y estábamos separados de Dios. Y Él no reconstruyó con piedras, sino que usó su propia vida para restaurar nuestra relación con el Padre. Y a través de su muerte nos dejó el legado más extraordinario e inmerecido que podíamos vos y yo heredar: la salvación, el perdón y la vida eterna. Él trabajó en la siguiente generación y sigue trabajando hoy en las generaciones.
Por eso le dijo a los discípulos, hagan memoria, se les va a olvidar, porque él entendía que predicando y hablando de la palabra y haciendo memoria de lo que Dios había hecho y de la fidelidad de él, el legado iba a seguir vigente y vivo. Hoy vos y yo estamos aquí porque alguien preservó ese legado. Y desde la misma manera que alguien lo preservó y lo transmitió a nosotros nos toca transmitirlo a la siguiente generación. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.